Hola, bienvenidos a la clase Cómo se hace un videojuego. En esta clase lo que voy a tratar de explicar un poco es desde la historia original de cómo empezaron desarrollando los videojuegos hasta ahora y tocando los conceptos técnicos que han sido compartidos o comunes a lo largo de toda esta historia de los videojuegos. Es una presentación un poquillo larga que cubre diferentes aspectos, así que sin más dilación, hablemos de cómo se hace un videojuego. El desarrollo de videojuegos es una disciplina enorme, o sea, es muy transversal, toca desde programación, diseño, narrativa, arte y conceptos más de gestionar un proyecto y pasando por cosas más específicas como temas de red, temas de inteligencia artificial, user experience, etcétera. Con lo cual, hay pocas disciplinas que vais a encontrar a lo largo de la ingeniería que sea tan amplia, que toque tantos conceptos. Yo creo que por eso hace el desarrollo de videojuegos un campo muy interesante para todo el mundo. ¿Vale? Además de ser algo muy transversal, es algo que puede ser bastante complicado. Si desarrollamos un videojuego, la gente ya parte con unas expectativas muy altas. Ellos han visto videojuegos anteriormente y saben lo que puede llegar a ofrecer el medio, con lo cual no se van a conformar con poco. De ahí que siempre sea bueno conocer muchas técnicas y llevar todo un poco un paso más allá siempre. Eh, y además de las competencias más directas, también hay otras competencias muy importantes, como es la parte de la creatividad, gestionar el tiempo, porque desarrollar un juego puede llevar mucho tiempo y hay que saber gestionar esa parte. Trabajo en equipo, porque es difícil hacer un videojuego con una sola persona, siempre hay que ser equipos de 4 o 5 personas, con lo cual hay que saber repartir los diferentes roles y sobre todo temas de problem solving. Cuando tú desarrollas un videojuego, para cada tipo de problema que te encuentras hay como una infinidad de posibles soluciones y encontrar la más adecuada en cada contexto puede ser un trabajo difícil. Y además no omitamos que los videojuegos tienen una componente artística muy importante. Un videojuego es algo que, bueno, puede transmitir muchas emociones y como tal es bueno saber canalizarlo dentro de todo este proyecto. ¿Vale? Y además los videojuegos, bueno, se mueven por diferentes tendencias, como con diferentes modas, y es bueno saber canalizar el juego que estamos haciendo en cada momento para que se alinee con lo que las expectativas de todos los usuarios. Lo que podemos resumir al final es que hacer un juego puede ser fácil, pero hacer un buen juego es difícil y lleva tiempo. ¿Vale? Entonces, para entender un poco más el tema de los videojuegos, me gusta siempre, cuando he trabajado en cualquier contexto, es tener una visión bastante amplia a nivel de perspectiva. Es decir, no focalizarte mucho en el punto en el que estás ahora, sino ver de dónde vienes para poder predecir hacia dónde va el campo. ¿Vale? En este caso, los videojuegos, bueno, le tienen una larga trayectoria, desde quizás sus próximos más fuertes fueron los años 80, cuando se considera que fue la edad de oro en la que empezaron los videojuegos, y hasta el día de hoy, bueno, ha ido pasando por diferentes fases. Así que vamos a ver alguna de esas fases. Empecemos por la original, ¿vale? En el 70-80. Los equipos de aquella época técnicamente eran súper limitados. Estamos hablando por ejemplo, chips que tenían solamente 1 MHz, es decir, que eran capaces de ejecutar 1 millón de instrucciones por segundo, lo cual a nuestros estándares de hoy es poquísimo. O tenían, por ejemplo, tanta RAM como 64K, que es lo que tiene como 64. 64K, para que os hagáis una idea, es la cantidad de memoria total que ocupa un email hoy en día que enviarías a cualquier persona. Y esa toda la memoria que tenías para almacenar pues, sonido, imagen, etcétera, etcétera. De ahí que fuese hacer videojuegos en aquella época era un reto muy complejo a nivel técnico. Yo personalmente crecí mucho con ese tipo de videojuegos. De hecho, el Commodore 64 fue mi primer ordenador, que aún lo conservo por aquí. O sea que es un hardware que le tengo mucho cariño, y si estudias bastante las especificaciones técnicas internas de este tipo de hardware, bueno, sorprende mucho porque, como he dicho antes, era muy limitado y pese a ello la gente encontraba siempre técnicas muy originales de exprimir el máximo potencia posible, ¿vale? De ahí salió después la generación de la Nintendo, que fue la primera que ya tenía una arquitectura mucho más completa, más orientada a videojuegos y que tenía pues partes específicas dentro del hardware para poder pintar diferentes sprites en pantalla, etcétera. Esa es la que tenéis aquí. Tenéis 3 vídeos que son recopilaciones de los juegos de esta época. Os animo a que os miréis, es muy interesante y puede que usando la perspectiva de hoy nos parezcan como muy cutres estos tipos de juegos, pero aún así yo creo que es interesante recordar que esos juegos en su momento vendieron millones y fueron juegos que fueron punteros, igual que lo puede ser hoy en día cualquier franquicia que conozcáis vosotros. Así que viéndolos podemos sacar un poco una idea de lo que se hacía en aquella época. Y además tiene una cosa muy interesante que a mí siempre me gusta recalcar cuando hablamos de juegos de la época de los 8 bits y de los años 80, es que en aquel momento todavía no había
una base de cómo tenía que ser un videojuego. Era un campo muy nuevo y eso fomentaba que fuese muy creativo. La gente que tenía que hacer videojuegos, bueno, pues no sabía qué géneros había, se inventaban los géneros ellos mismos. Si te miras los videojuegos de aquella época, había juegos muy locos que tocaban casi todos los posibles campos que te pudieras imaginar. Con los años sí que hay ciertos campos o ciertos géneros que se han consolidado más, se han convertido ya más a lo que todo el mundo esperaría de un videojuego y otros han quedado un poco más en desuso. Pero creo que es bonito cuando miramos esa época porque encontramos un montón de material muy interesante que incluso puede ser relevante hoy en día y quizá porque por cómo ha funcionado el mercado han quedado un poco relegados, ¿vale? Entonces, en los 90 se introduce el ordenador personal, que fue un cambio generacional muy importante porque los ordenadores personales tenían muchísima memoria y tenían mucha CPU, lo cual permitía hacer juegos mucho más complejos de los que habían hecho anteriormente. A mediados de los 90 aparece la PlayStation, que fue de las primeras consolas que tenía una GPU, lo cual permitía hacer renders a tiempo real con polígonos en 3D, lo cual cambiaba mucho el paradigma. Veníamos a hacer juegos siempre de 2D, con sprites que se movían en pantalla, y ahora ya podíamos por primera vez hacer juegos 3D, ¿vale? Dentro del desarrollo de la PlayStation hay también una comunidad muy fuerte de todavía de gente desarrollando juegos para esa arquitectura. Es muy interesante entender cómo funcionaba internamente. De hecho, si tengo tiempo, quizás os ponga un par de enlaces dentro de esta slide sobre cómo técnicamente se puede hacer cosas muy chulas con un hardware de esa época. Como he dicho antes, estos vídeos también son enlaces que podéis clicar aquí y os llevará a vídeos en los que salen los juegos más relevantes de aquella época. Que creo que es interesante ver el progreso a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo podían hacer un videojuego en un hardware tan limitado? Muchos de estos juegos se desarrollaban utilizando el lenguaje ensamblador. De hecho, casi en la época de la Nintendo y del Commodore 64, el 99% eran todos hechos en ensamblador. No sé si había alguno que sea algún lenguaje alternativo. Lo que también era muy importante cuando desarrollabas un juego en aquella época es que estos juegos tenían que exprimir al máximo el hardware. Cada una de estas plataformas que se utilizaban para hacer videojuegos, ya fuese una Nintendo, ya fuese la Game Boy, ya fuese el Commodore 64, venían con chips muy específicos para realizar acciones muy concretas. Por ejemplo, si yo quiero pintar una cosa en pantalla, pues hay un chip encargado de pintar cosas en pantalla. Por ejemplo, creo que el de la Nintendo se llama el SPU, el Sprites Processor Unit. Y eso implicaba que, bueno, si tú sabías cómo funcionaba muy bien la arquitectura, qué chips habían, qué regiones de memoria habían, etcétera, podías exprimir mucho más el hardware y conseguir juegos más interesantes. Eso todavía pasa hoy en día en las empresas de videojuegos. Por ejemplo, cuando sale un nuevo juego, una nueva consola, una nueva Xbox, una nueva PlayStation, normalmente esas empresas de videojuegos suelen ellos tener un equipo de desarrolladores muy bueno que se encargan de hacer un juego que exprima al máximo el hardware. Primero porque les interesa tener un juego muy importante para que la gente quiera comprarse la consola nada más salir, pero también como una manera de demostrar al resto de desarrolladores, oye, mira, con este hardware se puede programar algo muy interesante, ¿vale? Por eso esta corriente ya viene de hace muchos años y la idea siempre ha sido de conseguir exprimir al máximo el hardware que tengas a tu disposición. Hoy en día con los ordenadores, bueno, como es un hardware muy abierto, cada persona puede tener un ordenador diferente, no es tan fácil, pero sí que es cierto que hay ciertos componentes que son bastante comunes, como es el caso de una GPU, que todo ordenador tiene una GPU y es importante saber utilizarlas para sacar el máximo provecho al material que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Aquí enlazo dos vídeos que me parecen interesantes, que son vídeos en los que se puede ver cómo se hacía en aquella época para desarrollar un videojuego con un hardware tan limitado. Yo os animo a verlo, me parece muy interesante porque, bueno, es una época diferente a la que tenemos ahora, pero aún así muchos de los desarrolladores de aquella época luego pasaron a ser grandes desarrolladores de la época actual, ¿vale? Como he dicho antes, estos juegos se desarrollaban en ensamblador. Ensamblador quiere decir que lo que tú escribes, el código que tú escribes, se convierte en una instrucción tal cual lo has escrito tú que entra dentro del hardware. Y no hay capa entre medio, es la cosa más transparente que hay. Sí que es cierto que desarrollar en ensamblador es muy engorroso, porque estamos hablando de un lenguaje que, bueno, está pensado para una máquina, no para una persona. Es decir, las instrucciones que tú tienes en ensamblador son las instrucciones que acepta la CPU del ordenador, y eso, bueno, puede hacer que trabajar con ese lenguaje sea muy complicado. La ventaja es que no puedes optimizar más. Si usas ensamblador es la capa más baja que hay. Y bueno, hay mucha gente todavía que sigue animando a la gente a programar en ensamblador, sobre todo en arquitecturas antiguas, porque, bueno, es un ejercicio divertido. Y incluso hay nuevos hardwares que están apareciendo últimamente que intentan recuperar un poco las mecánicas de desarrollar antiguamente en ensamblador. Aquí enlazo un vídeo interesante de ver cómo hacía la gente para desarrollar juegos en la Game Boy, que es un hardware muy limitado de aquella época, ¿vale?
Otro tema muy interesante es que en aquella época pues tampoco había las herramientas que tenemos ahora. Muchos de nosotros cuando pensamos en desarrollo de videojuegos pues pensamos pues utilizaremos Visual Studio para programar, utilizaremos Photoshop para hacer las imágenes, usaremos no sé, Audacity o Ableton Live para hacer la música. Pero en aquella época el hardware que había era muy limitado y no habían herramientas. Entonces, si tú querías hacer un videojuego, pues o lo hacías con lo que tenías a mano, o te hacías tú tus propias herramientas, o difícilmente podías avanzar. En esa línea me gusta mucho siempre el trabajo que hizo Jordan Mechner para el juego Prince of Persia. Cuando Jordan Mechner tenía 22 años, si no recuerdo mal, él decidió programar un videojuego en el que él tenía muy claro que quería como replicar ciertos a nivel visual, del movimiento fluido de un personaje, etcétera. Y había un problema, es que en aquella época, bueno, pues no había ningún tipo de aplicación que le permitiera hacer eso. Entonces él se curró toda su pipeline de trabajo, se construyó sus propias herramientas, incluso hay un caso muy habitual, que es el que podemos ver aquí en este vídeo que estoy tapando yo ahora mismo, este de aquí, en el que, por ejemplo, las animaciones del personaje, él no sabía animarlas y lo que decidió es coger a su hermano, grabarlo en vídeo y luego a partir de esas imágenes hacerle fotos, llevar al ordenador, luego poner el papel encima de la pantalla, pintar con el ratón en las imágenes una por una, o sea, un trabajo muy lento, pero le permitió después hacer un juego que fue de los primeros juegos que tenía una animación súper fluida y eso hizo que fue un éxito de ventas, además porque el juego es muy bueno en sí. Hay mucho material hecho relacionado con el juego Prince of Persia. En parte a mí me gusta mucho por la nostalgia de que es un juego que recuerdo con mucho cariño de mi infancia, pero aún así todavía hay mucha gente que le gusta recuperar la información sobre ese juego porque es un proyecto muy interesante. Y una cosa interesante del trabajo de Jordan Mechner cuando desarrolló Prince of Persia es que durante todo el desarrollo de este juego él llevaba un diario en el que explicaba cada día lo que estaba haciendo. Ese diario se puede comprar hoy en día online, es como un libro en el que explica, bueno, tienes todas las imágenes originales que él dibujaba y los comentarios que él hacía. Yo creo que como dejando de lado la parte más técnica de desarrollo de un videojuego, ver la parte más emocional de lo que es un desarrollo de un videojuego también es muy relevante para cualquier desarrollador. Así que os animo si podéis a que miréis ese libro, si lo conseguís, o si no, al menos mirar algunos de esos dos vídeos que enlazo aquí. Tanto el de cómo se creó el Prince of Persia, es un documental muy interesante, o como cómo se creó Another World, otro juego de la época también que comparte mucho en común con el proyecto de Jordan Mechner, ¿vale? Tema de roles. Cuando desarrollamos un juego, bueno, primero de todo, tema de expectativas es otro tema muy importante. Cuando nos ponemos a desarrollar un videojuego, claro, nosotros partimos ya de una idea de que queremos hacer algo increíble, ¿no? Por eso estamos en esta asignatura, que supongo que muchos de vosotros os encantará el tema de los videojuegos y tenéis una idea increíble de videojuego que queréis desarrollar y os falta la parte más técnica de cómo desarrollarla. Pero hay un problema y es que esa idea que tenéis en vuestra cabeza seguramente técnicamente es muy complicada. Y muchas veces, por ejemplo, un error muy habitual es decir, claro, es que yo quiero hacer este videojuego porque nadie lo ha hecho. Entonces yo tengo esa idea increíble y si nadie lo ha hecho es porque nadie tiene esta idea. No, solamente si nadie lo ha hecho es porque esa idea es muy complicada de desarrollar. Mucha gente lo habrá intentado, habrá fracasado y por eso no lo han hecho. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer porque seguramente esa idea no es realizable. Entonces, al final desarrollar un videojuego no es tanto tener un conocimiento técnico muy fuerte, sino a veces es con el conocimiento que tú ya tienes conseguir construir lo máximo posible, ¿vale? Y eso es lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Yo os voy a dar herramientas para poder desarrollar cosas más interesantes, pero por más herramientas que yo os dé, vuestra imaginación siempre va a ir 10 pasos por delante, siempre vais a querer hacer cosas mucho más complicadas. Y yo creo que es bueno que aprendáis a lo que en inglés se llaman compromise, que es decir, bueno, me tengo que conformar con menos, no pasa nada, si al final el resultado es interesante para el resto de personas, ¿vale? Dentro del desarrollo de un videojuego, bueno, hay muchísimos roles. Normalmente cuando trabajamos en un juego grande, pues hay desde gente más orientada a la parte de gestión de proyectos, a la parte más artística, a la parte más técnica, a la parte más de contenidos del juego, es decir, quién hace los mapas, quién hace los puzzles, quién hace no sé, distribuye los objetos en la escena. Entonces, bueno, está claro que nosotros vamos a hacer un juego muy simplificado, no vamos a tener que cubrir, o sea, tendremos que cubrir entre los miembros de nuestro grupo todos estos roles. Así que sepáis que a la larga, si tú te dedicas al mundo de los videojuegos, lo normal es especializarte en alguno de los muchos campos que hay. No ser un hombre orquesta, sino tener como un rol muy concreto dentro del equipo más grande que hay. ¿Vale? También temas de planning. Muchos de vosotros cuando tenéis que pensar hacer un videojuego o un proyecto en general, os tiráis de cabeza ya directamente a programarlo. Y yo creo que eso es un error muy grande.
cualquier proyecto es bueno empezar siempre en papel, empezar analizando qué es lo que quieres hacer bocetos, hacer esquemas. De hecho, lo que comentaba antes del juego de Prince of Persia, es muy bonito ver el diario que mantenía Jordan Mechner, porque él escribía constantemente, pues quizá debería hacer este efecto, pero no sé cómo hacerlo, por aquí. Y yo creo que cuando trabajamos delante de un papel, tiene cierta magia trabajar con un papel, porque no estás limitado a nivel técnico o a nivel creativo. Tú en un papel puedes escribir lo que te dé la gana. Y eso hace que seamos, como tienes una mente mucho más abierta. Si tratas de crear tu juego directamente en el código, estás más tiempo resolviendo problemas técnicos que creando el juego en sí. Y lo que te pasa al final es un problema muy habitual cuando trabajamos con problemas técnicos y artísticos que se combinan, que es que al final dejamos que la parte técnica guíe la parte artística. Si yo puedo elegir dos caminos a la hora de programar en mi juego, por ejemplo, pongo esta feature, esta funcionalidad que me parece muy interesante, pero no sé programarla, o pongo esta otra que sí que sé programarla, pero es muy poco interesante, pues seguramente si estoy programando, digo, pues tiro por la no interesante porque sé cómo programarla. Y al final lo que acabas haciendo es llegando como a un terreno que es el terreno más común, más cómodo para todo el mundo, que está muy trillado porque todo el mundo ya ha pasado por ahí antes. Con lo cual, a veces es mejor tener un papel, definir yo quiero que el juego sea así, tiene que verse así, tiene que tener esta funcionalidad, y como tenemos esa especie como de libertad creativa total dentro del papel, después ya cuando hayamos escrito todo lo que queremos, ya encontraremos la manera de, vale, quito esto, cambio esto, simplifico esto, o cómo resuelvo técnicamente cada uno de los problemas que hemos puesto ahí. Así que os invito siempre, cuando vais a hacer cualquier proyecto, no solamente videojuegos, que empecéis en papel antes de empezar en el código, que es un error que vais a cometer muchos de vosotros. Los que desarrollan videojuegos normalmente trabajan siempre con un documento que se llama el documento, no sé, documento de diseño, que contiene toda la información de cómo tiene que ser el juego. Y en algunas personas, en algunos sitios se suele decir que tú no empiezas a programar un videojuego hasta que has acabado el documento de diseño. Y cuando empiezas a desarrollar el videojuego, el documento de diseño ya no se puede tocar, ¿vale? Es como una Biblia, una vez escrito, se queda para siempre. Y bueno, quizá puede parecer un poco extraño, ¿no? Que escribir todo el juego como tiene que ser, y cuando ya empiezas a programar ya tienes que saber todo cómo va a ser, pero quizás es un ejercicio que es bueno que vayamos haciendo poco a poco. De hecho, en algunos videojuegos, los desarrolladores de videojuegos profesionales suelen hacer una versión, un prototipo del videojuego. Por ejemplo, lo que veis arriba a la derecha, esta imagen de aquí, esto es un prototipo del Zelda Breath of the Wild, el juego que salió hace relativamente poco para la Nintendo Switch. Los creadores del juego tenían muchas ideas de mecánicas que querían programar, y en lugar de tirarse de cabeza a programarlas ya en su motor, hicieron una versión 2D del juego muy simplificada, pero que esas mecánicas sí estaban muy claras y muy representadas. Este vídeo que veis aquí enlazado es de una charla en la que explican cómo hicieron una versión 2D, probaron las mecánicas, vieron cuáles funcionan y cuáles no, y luego a partir de aquí ya hicieron el juego 3D famoso que todo el mundo conoce. También pasa, por ejemplo, con los espacios. Si yo tengo que hacer un mapa, no me pongo ya a hacer cada uno de los detallitos del mapa si todavía no tengo muy claro cuál es la distribución del espacio. Cuando se hace un juego se suele trabajar con ese tipo de simplificación del mapa, que se conoce como greyboxing, que consiste en, pues, decir, mira, pues aquí habrá una zona, una plaza, aquí habrá un espacio para moverte, aquí habrá una habitación, y luego ya cuando el greybox ya funciona y ya te gusta cómo funciona el juego a nivel de movimientos y de yo qué sé, interacción con el escenario, ahora sí ya lo cambiamos por un mapa mucho más bonito, con muchos más detalles, ¿vale? Por eso insisto mucho, es planificar y es prototipar, más allá que ir directamente yo programo ya el juego final directamente. Vale, la parte más técnica. Si os paráis a pensar, para hacer un videojuego no hace falta demasiado. De hecho, con lo que vosotros sabéis ahora mismo de programación, por poco que sea, si se fuera el caso, no digo que sea vuestro caso, ya podríais hacer un videojuego. Un videojuego, a fin de cuentas, es cualquier aplicación interactiva en la que de alguna manera me entretenga a mí cuando estoy jugando. Y de hecho, videojuegos han existido siempre desde los orígenes de los ordenadores, porque en el momento que se puede escribir texto en pantalla, ya es un espacio que se puede hacer un videojuego. Todavía, por ejemplo, hay una cultura muy fuerte de hacer videojuegos que solamente utilicen caracteres de texto para hacer todo el juego. De hecho, uno de los juegos más famosos actualmente, no te hablo de un juego antiguo, te hablo de un juego reciente, es Dwarf Fortress, que es un juego que es 100% hecho todo en texto, ¿vale? Lo que pasa es que internamente el juego tiene unas mecánicas muy complejas y muy interesantes, con simulaciones de todo tipo, pero que a la hora de representarlo, si yo puedo pintar texto, ya podría hacer un videojuego. También entiendo que muchos de vosotros diréis, no, yo vengo a hacer un juego con gráficos 3D y muy complicado, pero yo personalmente, siendo una persona que tengo un background muy fuerte de 3D, que puedo hacer visualizaciones muy interesantes, de vez en cuando me gusta hacer un juego súper simplificado, un juego, en este caso, pues he hecho un juego con caracteres de texto, un juego 2D muy simple, porque a veces reduciendo un poco el contexto sale más creatividad y descubres problemas que en un proyecto más grande quizás te pillarían mucho más tarde y costaría más resolverlos, ¿vale? Entonces, ¿en qué lenguaje se puede programar un videojuego?
Bueno, en cualquier lenguaje. O sea, nosotros vamos a utilizar C, como he dicho anteriormente, porque es el lenguaje más potente que hay. Y porque es el que, bueno, si quieres hacer un juego grande, es el que se suele utilizar. Pero en cualquier lenguaje que vosotros sepáis se puede hacer un videojuego, desde C Sharp, JavaScript, Python. Hay, por ejemplo, un lenguaje que se llama Lua, que se usa mucho en el desarrollo de videojuegos porque es muy fácil y muy simple y hay diferentes motores hechos para programar en Lua. O incluso a plataformas que ya existen con las que tú haces el juego encima de la plataforma, como por ejemplo Game Maker o por ejemplo motores como Unity, ¿vale? Insisto, yo voy a explicar C porque creo que es el más interesante y yo creo que todo ingeniero debería saber hacer un juego en C, creo que es un ejercicio muy interesante, pero si tienes alguna afinidad por otro lenguaje, que sepas que en cualquier lenguaje se puede hacer un videojuego. ¿Vale? Entonces lo que nosotros buscamos a fin de cuentas es una aplicación interactiva, es decir, que me muestre algo en pantalla y que si yo toco cualquier tecla, ya sea el mando, ya sea el ratón, ya sea el teclado, eso produzca un cambio en la pantalla y yo lo vea instantáneamente, que hay un feedback directo. ¿Vale? Si yo mantengo este ciclo y el tiempo de respuesta es bastante rápido, pasa del orden de 30 frames por segundo, yo tengo la sensación de que hay una animación que es algo muy fluido y ya tengo la sensación de que ese mundo está vivo y yo puedo interactuar con él. ¿Vale? Así que estos son los tres elementos básicos que necesitamos: generar frames muy rápidos, leer el input del usuario y actualizar el estado de la aplicación constantemente. Entonces, normalmente cuando trabajamos en aplicaciones gráficas solemos trabajar con el concepto del main loop, que es este bucle que constantemente está en ejecución en nuestra aplicación, ¿vale? Digamos que es como un pseudocódigo que ejemplifica lo que deberíamos hacer en cualquier aplicación interactiva que hagamos. La aplicación arranca y lanza un init que debería inicializar todos los sistemas que van a necesitar nuestro juego, construir el mundo, cargar ficheros con datos de diferentes cosas, y entonces entra en este bucle, que es un bucle infinito, que es esta variable aquí más loop debería ser true mientras la aplicación debe funcionar. Cuando esta variable valga false, la aplicación se acaba, saldríamos de este bucle y se ejecuta el exit y se acaba la aplicación. Y durante este bucle, ¿qué haremos? Pues primero de todo mostraremos una imagen en pantalla para que el usuario sepa el estado de la aplicación. Leeremos el input del usuario, qué teclas ha pulsado desde el último frame, desde el frame anterior, y en función de su input y diferentes variables del sistema, actualizaremos el estado de nuestra aplicación y vuelta a empezar. ¿Vale? Es un bucle muy simple. En el código que os voy a pasar, ese bucle está por ahí escondido, lo veremos más adelante. Y esto obviamente vamos a extenderlo muchísimo para hacer un juego, pero el concepto básico siempre es este, el main loop, que lo vamos a ver en esta aplicación, pero lo veréis en cualquier otra aplicación interactiva, siempre tiene que tener una estructura muy parecida a esta. ¿Vale? Para mostrar la pantalla, bueno, pues tendremos que pintar imágenes en nuestro monitor, y para ello, bueno, pues lo importante es que seamos capaces de generar cuantas más imágenes por segundo mejor. Se suele decir trabajamos con 30 imágenes por segundo porque es lo más cómodo. Los monitores normalmente trabajan a 60 frames por segundo, con lo cual, bueno, si eres capaz de ir a 60 frames mejor que mejor, pero hay que tener muy claro siempre que si trabajamos a 60 frames o a 30 frames por segundo, eso implica que para cada frame tenemos una ventana de 1 dividido entre 30 segundos, es decir, del orden de 33 milisegundos en el caso de hacer 30 frames por segundo. 33 milisegundos es bastante tiempo para un ordenador, es decir, da tiempo de hacer muchas cosas, pero no es todo el tiempo que querríamos y ciertos problemas van a ser complicados de resolver en un tiempo tan pequeño. ¿Vale? ¿Cómo pintamos un solo frame? Para pintar un frame, bueno, pues lo que hacemos es primero borramos todo lo que hay en pantalla, no queremos que quede nada del anterior frame, pintamos ahora todo lo que queramos nosotros en nuestra imagen, y cuando ya hemos acabado de pintar todo, hacemos el proceso de swap buffers. Recordad lo que significa swap buffers. Cuando trabajamos normalmente con imágenes en un ordenador, las imágenes, conforme tú las vas pintando paso a paso. Un proceso de que vas pintando, pues ahora pinto el fondo, ahora pinto este objeto, ahora pinto el suelo de aquí. Y claro, hay un problema: si yo voy pintando la imagen paso a paso, puede pasar que el usuario, durante el proceso mío de pintado, vea la imagen ya como se va construyendo poco a poco. Y sería muy incómodo, ¿no? Porque veríamos como de golpe, yo qué sé, ¿no? Se ve el fondo y luego aparece un árbol que lo tapa y luego borra la pantalla y se vuelve a ver el fondo y se produciría como un tipo de parpadeos y demás. Entonces la manera más simple de resolver este problema es el de usar el swap buffers, que la idea es, tengo dos buffers, lo que se conoce como double buffering, tengo dos buffers. Estoy pintando en un buffer, pero estoy mostrando el otro en pantalla. Y cuando yo acabo de pintar en un buffer, ahora se haga un swap. Paso a pintar en el que antes estaba en pantalla y paso a mostrar el que antes estaba pintando. ¿Vale? Este proceso, el de swap buffers, bueno, aparece en el código, como en esta línea que aparece aquí, swap buffers, la veréis también en vuestro código cuando trabajéis. ¿Vale? No tenéis que manipularlo de ninguna manera, simplemente que sepáis que existe y que está ahí. ¿Vale? Sobre cómo pintamos, en la práctica 1 de Computer Graphics trabajábamos sobre un frame buffer, que era esa región de memoria que contiene todos los colores de cada uno de los píxeles de la pantalla, normalmente especificados como 3 números, 3 bytes, que contienen la cantidad de rojo, de verde y de azul para cada píxel. Usamos un byte porque nos da 256 intensidades diferentes de iluminación para cada uno de los componentes, y bueno,
no es todo lo que nos gustaría, pero es suficiente para muchos de los casos. Avisaros que con 256 intensidades diferentes existen ciertos colores que se notan como cambios muy bruscos de un color al siguiente, con lo cual no es perfecto, pero para muchos casos nos funciona. Pero es importante saber que originalmente las plataformas de desarrollo de videojuegos, o sea, las consolas y ordenadores originales, no tenían un frame buffer como tal. O sea, lo tenían, pero tú no podías acceder a él. Tú lo que tenías en todo caso era un sistema de sprites. Tanto la Nintendo original como el Commodore 64, por poneros un ejemplo, lo que tú tenías una región de memoria dividida como una rejilla, como podéis ver aquí, y tú podías decir para cada una de estas celdas qué imagen querías pintar en esa celda. ¿Vale? Y era la única libertad que podías hacer. Y además también te permitía pintar 8 imágenes aparte en la que tú especificabas la X y la Y y nada más. No podías acceder al frame buffer principalmente porque si hubiésemos tenido que pintar píxel a píxel todo el frame buffer, el hardware de la época no lo permitía. Era tan lento que solo pintar una pantalla ya hubiésemos consumido todo el rendimiento de la CPU. ¿Vale? Ese sistema de trabajar con sprites todavía sigue vigente. De hecho, en algunas plataformas antiguas o en algunas consolas todavía hay procesos dentro del hardware muy concretos para pintar sprites en pantalla. Toda la gente que todavía trabaja desarrollando para consolas portátiles, muchos de ellos todavía siguen trabajando con un sistema así basado en sprites. Yo creo que es interesante conocerlos. He puesto aquí dos enlaces o varios enlaces de diferentes charlas interesantes de cómo se utilizaban ese tipo de sistemas de sprites. Solo para que miráis un caso muy curioso, por ejemplo, la memoria de la Nintendo era tan limitada que este sprite que veis aquí, ¿vale? Que es el de este arbusto, si os fijáis es exactamente el mismo sprite que esta nube de aquí arriba, ¿vale? Esto no es casual, es que los sistemas de sprites que se utilizaban en aquella época tenían la particularidad de que puedes especificar cuál era el sprite y cuál era el color de ese sprite, lo cual permite hacer como combinaciones de diferentes colores con el mismo sprite. Y dentro de esa línea, la de estar muy limitado, cuando ya por fin se pudo empezar a pintar en un frame buffer, ¿vale? Ya hablamos quizá de la época de los primeros ordenadores personales, en los años 90, todavía seguía habiendo una limitación de memoria muy fuerte. Es decir, podías pintar al frame buffer, pero no podías especificar el componente RGB de cada uno de los píxeles. En su lugar lo que tú tenías era una paleta de colores, ¿vale? Son 256 colores diferentes que tú podías configurar como tú quisieras y luego cada uno de los píxeles se almacenaba guardando un solo byte, ¿vale? Con un solo byte por componente, o sea, por píxel de color, te da para elegir entre uno de los 256 colores que tienes disponibles. Y esta manera de trabajar con paletas implicaba que, bueno, podías tener imágenes con unos colores muy bonitos, pero muy limitados. No podías tener una imagen, por ejemplo, que tuviese rojos, verdes y azules por toda la imagen, pero normalmente no es necesario porque, por ejemplo, en una escena es bastante habitual que, yo que sé, en este caso, por ejemplo, esta escena que veis aquí, pues si hay una zona de tierra, pues trabajamos mucho con tonos de tierra. Si hay una zona de agua, pues trabajamos con unos cuantos tonos de agua, ¿vale? Dentro del sistema este de trabajar con paletas, yo recomiendo que os miréis si tenéis tiempo esta presentación de Mark Ferrari. Es casi una hora, pero se ve muy bien porque es muy interesante. Y él explica cómo en aquella época tenía que hacer este tipo de paisajes que veis aquí a la derecha con un sistema basado en paleta. Y lo que hacía, y aquí él hizo una demo muy chula que la colgó en internet, que a mí me gusta siempre visualizarla, que es esta de aquí. Ups, hay mucho audio, un segundo, voy a bajar un poco el audio. Pues lo que veis aquí es una... Se lo puedo hacer un poquito más grande. Vale. Es una imagen en la que está hecha toda con una paleta y veis que hay una animación como que el agua está cayendo y esta animación en realidad no está hecha a base de hacer diferentes frames, sino que lo que hacía es animar la paleta. Solo cambiando los colores de cada uno de los píxeles de la paleta, podéis hacer este efecto como que transiciona el agua y se mueve. Hay un montón de escenas en esta demo en el que puedes ver cómo usaba este mismo truco, el de mover la paleta, para hacer movimientos dentro de sus escenas, ¿vale? No solamente agua, sino por ejemplo hacer nieve, o incluso hay una por ahí más adelante en la que enseña cómo hacer una puesta de sol poco a poco, por ejemplo aquí usando movida de las nubes, ¿vale? Técnicamente hacer esto era bastante complicado y así que os animo a que miréis esta charla en la que explica él cómo lo hacía. Y bueno, el tema de utilizar imágenes para construir los mundos de los videojuegos es bastante habitual. Solemos trabajar siempre con sprites, que son este tipo de pequeñas imágenes que contienen una parte de un objeto y los combinamos al final para construir toda la escena. Ese tipo de imágenes que contienen un montón de sprites se suelen conocer como sprite sheets y de hecho para la práctica 1 seguramente acabaremos utilizando alguno de estos, ¿vale? Entonces, ¿cómo tener una sola imagen todos los posibles sprites que vamos a utilizar? Porque después a nivel de código simplemente consiste en especificar una coordenada de cara a coger ese trozo de la imagen.
Y aunque usemos sprites, bueno, si se usan inteligentemente se pueden conseguir efectos interesantes, como por ejemplo animación. Si tenemos diferentes sprites y vamos alternando un ciclo de tres sprites, por ejemplo el de agua arriba, agua abajo, tenemos sensación de animación. Si movemos todos los sprites a la vez, podemos dar la sensación de que la cámara se mueve. O si movemos sprites a diferentes velocidades, podemos dar la sensación de que hay una profundidad en la escena. ¿Vale? O por ejemplo, en aquella época también se intentaba conseguir el efecto de 3D, ¿vale? Esto fue en los 90, todavía no había hardware capaz de mover temas de 3D y se usaban diferentes técnicas para dar sensación de profundidad. La Super Nintendo fue la primera consola que tenía un modo que se llama el modo 7, que permitía pintar una imagen con la sensación de que hay perspectiva. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, se crearon muchos juegos que tenían este efecto como que estaban moviéndose en 3D. Otros juegos, por ejemplo, como el Outrun, este que veis aquí, lo que hacían es jugaban mucho con pintar unas líneas horizontales con diferentes alturas y diferentes desplazamientos para dar la sensación de que estás moviendo por una carretera de 3D. Y luego el primer juego ya usó una manera un poco más técnicamente realista de cómo hacer 3D fue el Wolfenstein, en el que ahora sí ya te movías por un espacio que parecía 3D, pese a que este juego internamente se comportaba como si fuese un juego 2D, solo que visualmente lo mostraban como si fuera un juego 3D. Esas técnicas, las tres, las tenéis aquí en diferentes enlaces que he puesto aquí abajo, por si alguno de vosotros tiene interés para hacer un juego que dé esa sensación de 3D, que sepáis que se puede hacer, que hay tutoriales muy bien explicados. ¿Vale? El tema del input del usuario. Queremos que constantemente el usuario, cuando haga cualquier acción, nosotros lo detectemos rápidamente, porque y tiene que ser muy rápido. De lo contrario, da la sensación esa como de una latencia, como un lag, de que las acciones no están procesándose a la velocidad adecuada, ¿vale? Entonces, para leer el input, el problema que cuando intentamos leer el input es que tenemos que leer el input en función del sistema operativo. Si estoy en Mac, hay una función específica para leer el teclado. Si estoy en Windows, hay una función específica para leer el teclado. Lo mismo para el ratón, lo mismo para los gamepads. Entonces es muy engorroso cuando tú desarrollas un videojuego tener que programar todo el tema del input para cada sistema operativo, porque cada uno es diferente. Por eso nosotros, cuando trabajamos normalmente desarrollamos aplicaciones que queremos que sean portables, solemos trabajar con una capa entre nuestro código y el sistema operativo que nos da acceso a ese tipo de información. Para la práctica que vamos a hacer nosotros, usaremos la librería SDL. SDL es simplemente un wrapper que te expone una función, por ejemplo, el dame si tal tecla está pulsada, y tiene una implementación de SDL específica para cada sistema operativo, no solamente Windows, Mac y Linux, sino incluso Raspberry Pi, Android, iOS, etcétera. Con lo cual, el código que yo programo no tengo que preocuparme qué sistema operativo hay debajo, porque esta librería ya tiene una implementación específica para eso. Lo digo porque vais a ver SDL varias veces en vuestro código, que sepáis para qué sirve. Vale, ahora hablemos sobre cómo actualizamos la escena. Es habitual cuando hacemos un videojuego que tengamos diferentes objetos que se van a mover, ¿vale? Desde el personaje que se mueve, los enemigos, etcétera, etcétera. Y un problema muy habitual cuando tenemos objetos que se mueven es que si nos desplazamos una cantidad fija desde nuestro código, es decir, este objeto avanza 10 unidades por cada vez que ejecutamos la función mover personaje, nos podemos encontrar con un problema, y es que si la aplicación la ejecutamos en un ordenador que es muy rápido, entonces va a hacer quizá más frames por segundo, con lo cual ese personaje se va a mover más rápido en la pantalla. O por el contrario, si lo ejecuta en una máquina más lenta, pues ese personaje se va a ejecutar, el bucle se va a ejecutar menos veces por segundo, con lo cual va a incrementarse menos veces, ¿vale? Entonces, siempre que desarrollemos una aplicación, es muy importante que la velocidad a la que se mueven las cosas sea independiente del hardware sobre el que está ejecutándose. Es decir, tanto si se ordenador va rápido como va lento, el objeto debería moverse igual a la misma velocidad en la pantalla, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos normalmente eso? Lo que hacemos normalmente es asociamos el movimiento de los objetos a una variable tiempo, que es el tiempo que ha transcurrido desde la anterior iteración que hemos hecho de la ejecución de todo el bucle de la aplicación. Es decir, cada vez que ejecutamos el bucle de nuestra aplicación, calculamos cuánto tiempo ha transcurrido desde la anterior vez, y ese tiempo es el tiempo que sabemos que cuánto ha de moverse cada cosa, ¿vale? Ese tiempo normalmente lo llamamos el delta time. De hecho, podéis ver, por ejemplo, la estructura habitual de cualquier bucle de actualización del sistema, ¿vale? Va a recibir por parámetro la función esta un delta time, es cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que llamé a esta función para que tú uses ese tiempo acorde. Y por ejemplo, si yo quiero mover el personaje, yo no lo muevo 10 unidades, yo lo muevo 10 unidades multiplicado por este delta time. De esta manera da igual si el ordenador va lento, si va rápido, la cantidad en la que se va a mover este personaje es constante. ¿Por qué? Porque si el ordenador es muy rápido, lo que va a pasar es que esta función de aquí se va a llamar muchas más veces por segundo. Yo que sé, 100 veces por segundo, 200 veces por segundo. Pero al llamarse más
más rápido, este tiempo va a ser más pequeño, con lo cual se compensa. Si el ordenador es muy rápido, se llama más veces la función, pero con un valor más pequeño aquí. Si el ordenador es más lento, el valor crece, pero se llama menos veces, ¿vale? Y al final lo que consigues es compensar para que da igual el ordenador que tengas, la aplicación funcione siempre a la misma velocidad, ¿vale? Otro tema interesante, el tema del audio. Originalmente, cuando se te trataba de hacer música en la época de los 8 bits, era muy interesante porque no había lo que tenemos hoy en día, que es una cantidad de memoria ingente en la que tú puedes guardar todas las muestras que forman una onda de sonido. Eso era imposible. Entonces, en aquella época lo que hacían es, igual que he dicho antes, que habían chips específicos para toda la parte de visual, también había chips específicos para la parte de música. O sea, lo que contenían los ordenadores internamente era como su propio sintetizador de música, ¿vale? Este chip lo que permitía es controlar, por ejemplo, parámetros de un oscilador, es decir, por su frecuencia, su amplitud o incluso diferentes propiedades que tenía dentro del propio chip, como por ejemplo filtros, pasabajos, etcétera. Y de esta manera tú desde tu código lo que hacías es controlar remotamente un instrumento musical que había dentro de ese hardware que te permitía cambiar el sonido como sonaba. Incluso si hacías cosas muy locas, como cambiar la frecuencia muy rápidamente o cambiar la amplitud muy rápidamente, puedes conseguir cómo afectar el sonido, como explosiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa parte no la vamos a explorar mucho en esta asignatura, pero sí que me gustaría en la primera práctica os daré un pequeño código que intentase emular un poco cómo era un sintetizador de la época, por si alguien quiere jugar un poco con todo esto. Y ahora ya pasamos a la parte más creativa, ¿vale? Hemos estado hablando un poco de la parte más técnica, ahora centrémonos un poco en cómo hacer que el juego pues sea interesante, que esté guay, que la gente lo quiera jugar, ¿vale? Ese es un punto en el que es muy abierto y vamos a estar volviendo una y otra vez a este punto a lo largo de todo el curso, pero al menos es bueno que sentamos ya cuanto antes unas bases de cómo tiene que ser a nivel creativo un juego, ¿vale? Entonces, partiendo de lo más básico, es que el juego tiene que ser divertido. Si la persona se va a sentar delante del ordenador o de la consola para jugar tu juego, es porque quiere divertirse. Es uno de los pilares más importantes de un videojuego, que no siempre tiene que ser así, pero que es raro encontrar un juego que no es divertido. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre que pensemos lo que estamos haciendo, pensemos, ¿esto es divertido o no lo es? Y si no lo es, bueno, quizá habrá que ver qué pinta esa parte dentro del juego. Otro punto muy importante es que sea un reto, es decir, si yo hago un juego y me resulta muy fácil jugarlo, pues me aburriré muy rápidamente. Por el contrario, si el reto es demasiado complejo, me frustraré a los 5 minutos y ya no querré seguir jugando. Entonces hemos de movernos en ese espacio entre que es algo complejo, pero es algo que se puede tolerar para el jugador. También es importante que el juego aporte algo nuevo, porque hoy en día en el mercado hay miles de juegos. ¿Por qué va a querer alguien jugar tu juego y no jugar otro juego que ya exista ahí? Pues tendrás que ofrecerle algo. Si vas a repetir lo que ya se han hecho anteriormente, pues no tendrá el jugador ningún tipo de interés de jugar ese juego. Otro punto importante es que el jugador tiene que percibir que conforme está jugando ese videojuego, que él constantemente es mejor jugando, es decir, que va aprendiendo cómo funcionan las mecánicas del juego y él va mejorando. Si yo todas las veces que juego el resultado es el mismo y siento que es demasiado aleatorio, pues al final no tendré interés en seguir jugando este juego. Y por último es que el juego tiene que tener claro cuál es el final del juego. O sea, tiene que llegar un momento y decir, ya está, y se ha acabado, este es todo tu viaje a lo largo de este juego ha llegado a este final. ¿Vale? De lo contrario, como que si no el jugador puede sentir como que está un poco dando vueltas en un lugar sin llegar a ningún lugar. Digo esto sobre todo porque años atrás me ha pasado que los juegos que hacían muchos alumnos, sí, había un cierto gameplay, pero como que nunca sabías cuándo se acababa el juego, no quedaba muy claro y al final como que era una sensación muy incómoda para el jugador, ¿vale? Dicho todo esto, tú puedes hacer un videojuego incumpliendo alguna de esas reglas y todavía podrías tener éxito. Digo, hay muchos juegos que incumplen alguno de esos puntos y no por eso son malos juegos, ¿vale? Trucos o reglas para hacer que un juego sea adictivo. Estas son algunas que yo he encontrado que yo creo que funcionan y son interesantes comentarlas, como por ejemplo empezando por que es bueno que el juego le cuente una historia al jugador. No es necesario que lo haga, por supuesto. Cuando ves un juego como por ejemplo Tetris o como por ejemplo un ajedrez, no hay una historia detrás. Pero si tú le das una historia al jugador, el jugador es más permisivo de cara a las cosas que faltan en el juego. Es decir, no hace falta que me muestres todas las cosas que están pasando, puedes explicarlo simplemente con un texto, con una imagen, y yo ya con mi mente rellenaré los huecos con las ideas preconcebidas que yo ya tengo de ese contexto. Y de esa manera, con menos trabajo que he hecho de desarrollo del juego, consigue tener más contenido, ¿vale? Es muy importante también cuando estemos jugando que el jugador tenga en todo momento muy claro cuál es el objetivo. Es decir, si yo estoy jugando, tengo que saber en todo momento qué espera el desarrollador del juego de mí, qué esperaba él que yo hiciera.
porque de lo contrario me puede pasar es que me sienta perdido, dando vueltas sin saber qué es lo que tenía que estar haciendo y al poco rato me sienta como atrapado dentro de ese mundo. Esto es otra cosa que lo comento porque cada año me pasa mucho con los grupos de otros años, es eso, que hacen juegos en los que si no tienes al alumno al lado explicándote, no, es que tienes que conseguir tal cosa, es difícil saber lo que hay que hacer y yo creo que eso es un fallo. Entonces es bueno ya concebir el juego para que de alguna manera sepamos en todo momento qué es lo que hay que hacer, ya sea por algún tipo de mensaje, ya un marcador en la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Vale? También muy importante el feedback. Esto hablaremos mucho a lo largo de la asignatura, pero en todo momento el jugador va a estar realizando acciones, ya sea pulsando botones, ya sea cogiendo objetos en el escenario, etcétera. Es muy importante que el jugador sepa en todo momento si lo que está haciendo es lo que el creador del juego esperaba o por el contrario es algo que es totalmente superfluo. Si no le damos feedback, el jugador puede acabar pensando pues que todo lo que está haciendo está mal. Por eso, si el juego hace algo correcto, no cuesta nada mostrar un sonido positivo, darle algún tipo de puntuación, etcétera. Y si el juego hace algo mal, pues poner un sonido negativo, ¿vale? O quitar energía, algo para que entiendan, no, es que esto no es lo que yo debería estar haciendo, ¿vale? También es muy importante que todo el progreso de todo lo que está haciendo el jugador se refleje dentro de la pantalla de alguna manera. Es decir, si yo estoy acercándome al objetivo, pues yo que sé, desde ponerme un marcador en algún sitio, de estar a tanta distancia, o de que tantas vidas, o lo que sea, para que sepa si estoy cerca o no de acabar la partida. Otro problema que encontraba muchos años con proyectos de otros alumnos era en el que tú ibas matando y no sabías cuánto faltaba para acabar el juego y de golpe te ponían, has acabado, has ganado. Y era una sensación un poco anticlimática porque no estaba esperando yo que llegase ese momento. Con lo cual no cuesta nada siempre y explicando al jugador, oye, ahora mismo estás cerca del monstruo final, pues ahora este es el monstruo final, si lo destruyes ya hemos ganado, ¿vale? Ya sea mostrando textos, mostrando presentaciones con imágenes, lo que haga falta, ¿vale? Y cada vez que el jugador complete uno de los retos que se le plantea, pues darle algún tipo de beneficio. Es decir, si no tiene por qué ser un ítem o algo así, que podría ser, sino también puede ser una imagen bonita, un sonido bonito, una canción, algo para que diga, pues este esfuerzo que estoy haciendo al final me va dando una cierta recompensa, ¿vale? También es importante lo de subvertir las expectativas, es decir, si el jugador en todo momento sabe lo que va a pasar, el hecho de predecirlo todo se puede hacer un poco aburrido. Entonces, si tú de vez en cuando sabes que el jugador va a estar esperando que el monstruo le salga por la derecha, pues se lo saco por la izquierda y en ese momento el que rompa los patrones que tú pensabas puede ser una manera de mantener al jugador más atento, ¿vale? Y por último, un punto que yo siempre remarco muchísimo cuando hablamos de hacer un juego es que como toda obra de arte, un juego tiene que ser personal. El juego tiene que tener un elemento que de alguna manera refleje quién eres tú como persona. Es decir, si todo el juego es simplemente una amalgama de conceptos que ya están trillados de muchos otros juegos, al final el juego se diluye mucho y no hay nada de ti. Pero si el juego de alguna manera representa algo de ti, por ejemplo, la ciudad en la que tú naciste, por ejemplo, alguna afición que tú tienes, o por ejemplo, alguna pieza de arte que te haya marcado mucho a ti, al final, quieras que no, ese juego tiene un poco más de peso para el jugador, ¿vale? Como vamos a tener poco tiempo para hacer todo este juego, también me gusta a mí remarcar algunos puntos que yo creo que son interesantes de cara a si hay que hacer un juego, cómo hacer el juego para que sea, bueno, para desarrollarlo lo más rápido posible, para no perder tiempo en cosas que no nos aporten gran cosa. Entonces, ese es un listado, hay muchas otras cosas que podríamos hacer, poner aquí, pero estas yo creo que son las que funcionan mejor. Primero de todo, en nuestra mente siempre vamos a tener un juego visualmente increíble, pero no hay tiempo. Cuanto más complejo es el arte, más tiempo requiere realizarlo. Si tienes poco tiempo, lo mejor es intentar limitarlo por todos lados, trabajar con un arte simplificado, ¿vale? Lo cual no quiere decir que visualmente sea feo, o sea, hay que diferenciar lo que es calidad visual con lo que es estética, ¿vale? Entonces yo puedo tener un objeto que visualmente sea muy simple y visualmente puede ser muy agradable de ver, ¿vale? Con lo cual, siempre que trabajemos en un juego y tengamos poco tiempo, aceptemos que no vamos a tener unos gráficos increíbles y se vamos a encontrar esa especie como de representación visual que sea atractiva y que requiera poco esfuerzo. Por ejemplo, un caso que yo he visto bastantes veces en algunos juegos es gente que, por ejemplo, hace el juego dibujando ellos a mano en un papel los personajes, hace una foto con el móvil, lo pone en el juego y al final tienes acabado como que dibujado a mano. O, por ejemplo, incluso hay algunos juegos que los personajes la gente los hacía con barro o con plastilina, hacía una foto y también ya tienes el material hecho. O cosas más simplificadas, como trabajar un pixel art muy simplificado que sea en la que cada imagen sea de 14 por 14 píxeles, por ejemplo. Trabajar con un contexto muy limitado puede ser una cuestión creativa que puede facilitar tanto el nivel de desarrollo del juego, menos trabajo para hacerlo, puede ser una manera de trabajar más simple, y también puede darle una especie de acabado muy personal. Una persona vea una imagen de tu juego y sepa enseguida que es tu juego porque ese acabado visual no lo había visto en otro juego,
¿vale? Así que tener siempre presente cuando trabajamos a nivel artístico cómo podemos simplificarlo. También, por ejemplo, el tema de animaciones. Podemos trabajar, por ejemplo, con animaciones muy simples. Con 2 frames por animación ya puedes dar la sensación de que algo se está moviendo. Trabajar con pocos píxeles, como he dicho antes. Trabajar con una paleta limitada, también con pocos colores, para que quede una imagen visualmente más interesante. Otro punto muy importante cuando hacemos un juego es que el arte se reuse lo máximo posible. Si mi juego, por ejemplo, he tenido que dedicarle una hora a dibujar cómo es una espada, pues si esa espada solo sale durante un segundo o un minuto en mi juego, pues no me sale muy rentable haber hecho esa espada. Pero si esa espada aparece durante 40 veces en mi juego, pues mucho mejor porque ese mismo objeto le he sacado mucho más partido. Así que, por ejemplo, siempre que creéis algo en el juego, pensad esto, cuánto tiempo va a salir en el juego y si va a salir poco tiempo, dedicarle poco tiempo a realizar ese objeto. Si por el contrario es un objeto que se va a ver constantemente, por ejemplo, el protagonista del juego, ahí sí que hay que dedicarle más tiempo a la hora de realizar ese objeto, ese personaje, etcétera. ¿Vale? Otra cosa importante es que nos focalicemos mucho en un sistema. No se trata de hacer un juego que tenga millones de sistemas porque no vamos a tener tiempo para hacerlos, así que nuestro juego tiene que partir de una idea muy clara. Los que habéis visto la asignatura de entornos de comunicación virtual hablamos mucho del concepto del MVP, del Minimal Viable Product. Esto se alinea mucho con este punto, es decir, en lugar de hacer algo que tenga 40.000 funcionalidades, hagamos solo una, pero hagámosla muy bien. También que al final solamente esa ya sostente todo el peso del juego. Si tú piensas, por ejemplo, un juego como Tetris, no tiene 40 mecánicas, tiene una, pero es muy buena y por eso funciona también el juego, ¿vale? Tema de priorizar, es decir, vamos a tener que hacer un montón de partes para el juego, entonces es importante que sepamos cuáles son las que hay que hacer cuanto antes para probarlas y ver si funcionan y pulirlas, y cuáles si las podemos dejar para el final, que si al final no se hacen tampoco pasa nada, ¿vale? En establecer un orden de prioridades te permite que no pase lo típico, que es que llegamos hacia el final del juego y algo que era un punto clave del juego no esté desarrollado y sin embargo esa otra cosa que es una cosa totalmente superflua, le dedicaste más tiempo porque no sé, te parecía muy divertido o visualmente te parecía más atractivo, ¿vale? Así que siempre priorizar las que son más core de nuestro juego, debemos desarrollar las primeras, las que no lo son tanto, las dejamos para el final. El siguiente punto es saber usar los recursos que tengamos a nuestra disposición. Cuando hacemos un juego, obviamente, si tuviésemos mucho tiempo, pues podríamos usar cuantas herramientas, podríamos programar nuestras propias herramientas, etcétera. Pero si no tenemos ese tipo de recursos y resulta que si tenemos otros, por ejemplo, yo sé utilizar Paint. Bueno, pues si encontramos una manera de usar Paint para construir material para tu juego, ya no solamente a nivel visual, por ejemplo, incluso para construir los mapas, pues podemos utilizar Paint o incluso usar un archivo de texto en el que cada carácter puede significar una cosa del juego. Cualquier cosa que podamos hacer con las piezas que ya tenemos disponibles nos permitirá ir mucho más rápido, ¿vale? Y lo siguiente es, si queremos utilizar contenidos de internet que han sido creados por otros, ningún problema en esa asignatura. Para hacer un prototipo, coger arte que sea de otros juegos es totalmente válido. Solamente avisar que cuando usamos arte de otros videojuegos hay un problema y es que ese arte está muy limitado. Si solo tengo un frame, por ejemplo, del personaje disparando, pues solo voy a tener que hacer un juego que sea de disparar. Y si a mí me gusta hacer un juego en el que el personaje, por ejemplo, pueda saltar o volar, pues quizás no tenga un sprite para eso, pues que me está limitando a nivel artístico. Así que yo siempre recomiendo intentar evitar usar arte que ya exista, salvo excepciones, e intentar siempre ver si tú puedes hacer el arte por ti mismo, aunque sea muy cutre. Porque por cutre que sea, siempre vas a poder tener más libertad creativa con algo hecho por ti que con algo que te has encontrado por internet. ¿Vale? Perdón. Y por último, el tema de hacer el desarrollo ágil. ¿Vale? O sea, la idea de hacer un desarrollo ágil en este caso es no se trata tanto de hacer todo el juego completo, o sea, perdón, un juego que tenga todas las funcionalidades, sino centrarnos en una, pero esa sea perfectamente cerrada, es decir, desde el principio hasta el final funcione correctamente. Es decir, no se trata tanto, es un poco la línea de lo que decíamos antes, de focalizarnos en un solo sistema. Aquí pasa lo mismo, es decir, no se trata de hacer un juego que tenga todos los bosses y todas las pantallas y demás, sino que cuando desde el principio tú empiezas el juego, se ve lo que hay que hacer, cuando lo completas, has ganado el juego, fin. Y ahora ya puedes empezar a hinchar ese juego añadiéndole más conceptos. Es un poco dentro de esta línea, ¿vale? Es un concepto que se habla mucho cuando desarrollas proyectos. No vayas a, pues voy a hacer primero esa parte del juego, luego esta otra parte, luego esta parte, y al final, cuando las junte todas, tengo el juego completo. Ya, pero hasta que no las juntas todas, no tienes juego. Y como no tienes juego, no puedes testearlo. Y como no puedes testearlo, eso es un problema, ¿vale? Así que siempre recomiendo que cuando hacemos un juego, ser inteligentes y empezar por algo muy simple, que funcione, o sea, que sea un juego completo. Desde que empiezas, puedes matar al monstruo, vas a la salida, has ganado. Aunque no sea especialmente divertido. Y ahora empezamos a inflar con un enemigo aquí,
con un puzzle allá, un ítem allá, para darle un poco más de interés al juego. Vale, y cosas que yo siempre recomiendo a los alumnos cuando hacen la asignatura que eviten a toda costa, ¿vale? Perdón. Vale, pues por ejemplo, cosas que yo siempre insisto muchísimo porque son errores que puedes cometer normalmente cuando haces un videojuego, ¿vale? Empezando por el más básico, que es no hagas un juego en el que se base todo en una narrativa muy complicada. Cuando hacemos un videojuego en el que hay un montón de historia, de personajes, de interacción y demás, tú lo que tienes al final es un montón de contenido. No es tanto la complejidad de la parte técnica, que eso puede ser muy sencilla, sino es la parte de rellenar toda esa cantidad de contenido, ¿vale? Esto no se contradice con lo que he dicho antes de hacer un juego que tenga una historia. Tu juego puede tener una historia, pero simplemente intenta evitar que tu juego se base totalmente en una historia, porque tendrás que construir miles de casos de cuando hablas con ese personaje, qué pasa cuando esta persona te dice tal cosa, y al final hacer un juego narrativo, pues por un lado es mucho contenido y por otro problema es que normalmente no somos muy buenos escritores y al final esos juegos cuando lo vemos desde fuera de otra persona, quizá le parece un poco como muy básico la historia que estamos contando. Así que el primer error a evitar siempre es hacer juegos que se basen en una mecánica, no se basen en contar una historia con un montón de personajes, con una trama, con un desenlace, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siguiente problema muy habitual es tener un juego que tenga unas mecánicas muy complejas a nivel de inteligencia artificial, que los personajes puedan atacarte de mil maneras diferentes, o que los personajes se van a seguir, de saber dónde estás, etcétera, etcétera. La IA es complicada, entonces si hacemos un juego, oye, pues si los personajes van directo hacia ti y si hay una pared, se chocan contra la pared, se quedan pegados a la pared, tampoco pasa nada. Para muchos juegos puede ser más que suficiente. Lo mismo con la física, hacer un juego con físicas, con colisiones, que detecte en todo momento si estoy en una plataforma, si estoy cayendo, si estoy chocando contra el techo, puede parecer algo sencillo de programar y a la que te pones a programarlo te das cuenta que hay miles de casos posibles de que controlar y te puedes pillar los dedos. Así que si el juego no tiene física, mejor que mejor. También evitar mundos muy grandes, porque a fin de cuentas si el mundo es muy grande implica que hemos de rellenar todo ese mundo con un montón de contenido y si no tenemos mucho tiempo, pues cuanto más pequeño sea el mundo, mejor. ¿Vale? En la línea anteriores también de algoritmos complejos, me refiero siempre a ese tipo de sistemas que son como parte fundamental de nuestro juego y que nosotros no hemos programado nunca. Si vamos a hacer un juego y resulta que una pieza que yo no he programado nunca, pero si en esa pieza no hay juego, me puede pasar que luego al acabar el tiempo el día de la entrega de la práctica, pues el juego no funcione. Por eso, si yo tengo muy claro cómo voy a programar esa pieza, vale, adelante. Pero si no lo tengo muy claro, ten cuidado. Quizá haz una prueba durante un par de horas. Si ves que no lo consigues, tira a la basura y prueba otra idea diferente de juego. ¿Vale? También otro problema muy habitual es que tu juego tenga muchas mecánicas, ¿vale? Siempre tendemos a pensar que cuanto que más es mejor y eso es un error. Cuanto más y más le vas poniendo, al final cada una está menos pulida y al final lo que pasa es que empiezan a colisionar entre ellas. Entonces a veces es mejor tener una sola mecánica, muy simple, muy clara, pero muy bien, muy pulida, que no tener 40 mal hechas, ¿vale? También, muy importante, no usar tecnología que no conozcáis, ¿vale? Muchas veces cuando vamos a desarrollar un proyecto decimos, bueno, no pasa nada, esta parte no sé cómo se hace, pero yo voy a buscar una librería en internet que me explique exactamente cómo, o sea, una librería que me resuelva este problema. Por ejemplo, para el tema de las colisiones, pues yo que sé, voy a usar una librería de física que he visto que está en GitHub y puede ir muy bien. Y el problema de utilizar una librería que ya exista es que te puede pasar, es que luego cuando la intentas integrar veas que no es tan fácil. O peor todavía, que cuando tú estés usando esa librería, llega un momento que no haga lo que tú quieras y no puedas modificarla porque ese código no es tuyo. Así que lo mejor es evitar tecnologías que no conozcáis, librerías, etcétera, etcétera. O incluso editores, otras cosas. Y también otro punto muy importante es nunca te metas a hacer un juego online. Online me refiero a un juego multiplayer en el que dos personas están en ordenadores diferentes. Porque solamente sincronizar los dos mundos ya es una tarea que te puede llevar meses. Así que siempre, siempre, siempre cuando hacemos un juego, si lo queremos hacer multiplayer local, que es mucho más sencillo, lo comentaré después. Y siempre, siempre tener sentido común, siempre tener un plan B. Es decir, si tú vas a hacer algo y sabes que puede fallar, que puede ser un problema, ¿qué pasa si tenemos ese problema? Si yo quiero hacer ese algoritmo complejo, no pasa nada, lo puedo intentar, pero si no funciona, que tenga un plan B para seguir para adelante, no quedarme bloqueado en un problema durante todo el tiempo, porque todo ese tiempo que estoy perdiendo no me aporta nada. ¿Vale? Cosas que sí que puedes hacer, que funcionan muy bien, que son fáciles de hacer y que quedan bastante guays en cualquier juego.
yo lo recomiendo a todos los alumnos, que si le pueden dedicar a cada una de esas cosas, yo que sé, una hora en el desarrollo de su juego, seguramente mejorará muchísimo la calidad. Empezando, por ejemplo, como tener una pequeña intro cinemática, ¿vale? No se trata de hacer aquí un vídeo súper elaborado, basta con tener 3 imágenes que empiezan al principio, sale al principio del juego y te explica el contexto de la historia. Pues yo que sé, tú estás aquí, este es el pueblo en el que estás y ha pasado esto. ¿Vale? Puede ser con texto, puede ser con imágenes, puede ser incluso con una pequeña animación hecha con el propio juego, ¿vale? Es decir, moviendo los personajes por la pantalla, etcétera, etcétera. Y solo con eso ya consigues que el jugador se sienta como mucho más atrapado por la historia que hay detrás, ¿vale? Siguiente concepto que funciona muy bien es a trabajar sobre un juego que esté basado en un grid, ¿vale? Esto lo explicaremos más en la siguiente clase, pero la idea es, si cualquier objeto puede estar en cualquier posición, eso complica muchísimo todo el desarrollo de mi juego. Pero si mi juego las cosas solo pueden estar en una celda de una rejilla, es decir, como una matriz yo que sé, de 100%, y en la que cada celda representa un espacio en el que puede haber algo, hace que todo mi algoritmo sea mucho más fácil de programar. De cara a buscar qué objetos hay alrededor del personaje, vas también a las celdas de alrededor, de cara a encontrar caminos, podemos utilizar algoritmos como la estrella, etcétera. Con lo cual, siempre que podáis, y evitar hacer juegos en los que los objetos pueden estar en cualquier lugar, y hacer juegos basados en un grid. Veréis que eso se ahorra mucho trabajo. Luego el tema del juego multiplayer. Es muy fácil hacer un juego multiplayer local. Si tú has programado el juego inicialmente ya pensando en ese segundo jugador, y has hecho cada clase, por ejemplo, hacer la clase de player, pues la instancias 2 veces, una para el player 1 y una para el player 2. Y luego ya cuando haces la mecánica del juego, si tienes pensado que hay 2 jugadores, unas ventajas que tiene de hacer un juego multiplayer local es que con muy poco esfuerzo ya tienes un juego bastante interesante. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer la IA. Tú puedes poner que los dos jugadores jueguen uno contra el otro y ya se suple la parte de hacer toda una inteligencia artificial para todo el juego. Y luego además tiene ese componente más humano. Si yo juego con otra persona o contra otra persona, ya creas que no, aunque el juego no sea increíble, ya me voy a reír porque vamos a hacer chiste los dos mientras estemos jugando. Con lo cual, añadirle multiplayer local es muy fácil, es muy cómodo. Lo único importante es que hay que planificarlo desde el principio, porque todo el código que hagamos tiene que asumir que no hay un player, sino que puede haber más de un player, ¿vale? Siguiente punto importante, tener personajes carismáticos, ¿vale? Es decir, si yo estoy haciendo un juego y en mi juego va a haber un montón de personajes, vale, si son simplemente un conjunto de píxeles en la pantalla, pues vale, están ahí, son interesantes, pero no voy a prestarle mucha atención. Pero si ese personaje de golpe se para y me sale un bocadillo encima y suelta una frase ridícula, oye, pues yo me voy a acordar y me va a hacer gracia. Entonces, siempre darle un poco de humanidad a los personajes, no centrarte simplemente en este es un monstruo y está ahí y hay que matarlo y ya está, sino haz que ese monstruo, yo que sé, desde que cuando te veas salga corriendo porque tiene miedo de ti y pide refuerzos y vengan otros enemigos, o por ejemplo te suelte una frase tonta, o por ejemplo vaya disfrazado de una manera muy graciosa. Solo que el personaje se rompa un poco los estereotipos y haga algo que subverte las expectativas, va a ser un poco más interesante para el jugador, ¿vale? Más cosas, jugar con las emociones. ¿Vale? Siempre asumimos que el jugador es como una ente estática que está ahí en nuestro juego y que no tiene ningún tipo de emoción, pero no tiene por qué ser así. Simplemente hace que el jugador de golpe, si estamos mostrando en pantalla, pues ahora sonría, ahora se ponga enfadado, ahora grita. Solo algo tan básico como eso y hace que el jugador parezca mucho más humano y le puede dar mucho más interés al juego. Más cosas, por ejemplo, que en el juego jugar con la cámara. Cualquier persona que ha estudiado cine sabe que la cámara permite transmitir un montonazo de información para el jugador, para el espectador. Entonces, jugar con eso, jugar con un panning, con un traveling, con un zoom, jugar con una vibración de la cámara, puede transmitir información que simplemente con los elementos que tenemos en pantalla quizá no se notarían tanto, ¿vale? La figura del narrador también es muy interesante. Tú puedes estar mostrando algo al jugador, pero quizá el jugador tiene que entender en todo momento qué es lo que está viendo y qué contexto tiene, qué trata de simplificar, de ejemplificar. Pero por ejemplo, una cosa que se puede hacer también y queda bastante bien es tener una persona que te vaya explicando en todo momento qué está pasando, ¿vale? Es la voz en off que nos explicaría en todo momento, pues ahora estás en esa ciudad, este problema, cuidado que viene un enemigo por allá, y simplemente tener una persona que te da un poco de narración a la historia lo hace mucho más atractiva, ¿vale? Otro punto muy interesante, que es muy fácil de programar y aporta muchísimo a los juegos, es añadirle el concepto de puntuación. Es decir, si yo cuando juego, al acabar el juego me dice, tú has conseguido esa puntuación y yo puedo volver a rejugarlo, pues ya entra esa parte de más de pique, de pues quiero superar la puntuación o quiero superar la puntuación de mi compañero, etcétera. Y para ello es tan sencillo como guardar una tabla con las puntuaciones de cada jugador. Muy sencillo de programar y muy interesante.
Jugar con la música. La música es un elemento que si lo ponemos dentro de un juego y sabemos jugar con él, podemos conseguir que dé mucho dramatismo, dar mucha emoción, etcétera. No hay que pasarse, no hay que caer en el recurso fácil de poner una canción de Hans Zimmer de fondo y ya, con eso ya tienes resuelto todo el juego, porque habría quizá una disonancia entre que una banda sonora es increíble y luego el juego visualmente es muy simplificado. Pero sí que jugar con esos elementos en concordancia puede conseguir que el juego sea bastante más atractivo. Y por último, localizar el juego, es decir, no hagas un juego que sea un poco el día que he dicho antes, hacerlo más personal. No hagas un juego que está ambientado pues en una nave espacial llena de aliens. Sí, ok, eso es lo más genérico que podemos encontrar. Pero si haces un juego que está ambientado, yo que sé, en Barcelona durante la pandemia, pues quizá la gente les resuene más porque es algo más actual. Así que llevarlo a un terreno más local te puede hacer que la audiencia sea un poco más agradecida cuando vea tu juego. ¿Vale? Y por último, quería poner aquí un listado de cosas que a mí me inspiran cuando quiero hacer un juego, cosas que yo creo que son fuentes para sacar ideas, ¿vale? Yo creo que, como he dicho antes, muchos de vosotros vendréis con ideas muy claras de no, mi juego tiene que ser de esta manera, ya lo tengo muy pensado, y con cuidado porque, bueno, esas ideas con las que venís a veces no son las mejores, no porque sean malas, simplemente porque son ideas que vienen un poco maduradas a través de haber consumido constantemente lo mismo que el resto de personas, y lo que va a pasar muchas veces es que muchos de vosotros confiáis en los mismos puntos. Para no caer en ese error, nada mejor que acudir a nuevas fuentes que nos puedan inspirar con ideas diferentes y cosas que no hemos visto antes, ¿vale? Entonces, dentro de esa línea, yo, por ejemplo, os recomiendo que miréis, por ejemplo, este listado de juegos clásicos, juegos tanto de Commodore 64, de la Game Boy como de la Nintendo, o de los primeros juegos de MS2, de los años 90, ¿vale? Insisto mucho lo que he dicho antes, esos juegos de aquella época eran muy creativos, porque tenían unas limitaciones técnicas tan grandes que tenían que construir cosas muy originales encima, ¿vale? Así que, bueno, mirando esos juegos, quizás os ocurren ideas chulas de cosas que podríais hacer en vuestro juego, ¿vale? Más cosas. Yo siempre recomiendo a la gente, cuando tienes que crear una idea, que juegues con tu proceso creativo, ¿vale? Es muy habitual cuando alguien tiene que crear algo que se enfrente de la peor manera posible, que es la de me siento aquí hasta que no tengo una buena idea, no paro, y eso no funciona. Los que habéis tenido conmigo la asignatura de entonces de comunicación virtual es una asignatura en la que les obligo mucho a trabajar la parte creativa, ¿vale? Y hay ciertas reglas que yo siempre insisto muchísimo que para cualquier proyecto, sea videojuego, sea hacer una app, sea hacer incluso escribir una historia, funciona muy bien, ¿vale? Y yo creo que todos deberíamos mejorar nuestros procesos creativos. Y de cara a, incluso ya no solamente para crear, como en este caso, un videojuego, sino como para cualquier tipo de proyecto, si sabemos romper un poco la contaminación de nuestro entorno, conseguimos al final cosas mucho más interesantes para los demás, ¿vale? Entonces, dentro de esas ideas, las que yo comento normalmente son... primero, no te cases con la primera idea que tengas, por eso es lo que decía antes, muchos veréis con una idea ya preconcebida de mi juego, me gustaría que fuera de esta manera, durante seguramente esta charla que yo doy, en algún momento dicho, pues ya se me ocurre cuál va a ser la idea de lo que yo quiero desarrollar. Ojo con eso, mi consejo siempre es, no tengas una idea, ten 10, ¿vale? Si tú trabajas con 10 ideas, la primera idea seguramente será una idea que es la que te viene más rápidamente a tu cabeza, es la idea que todo el mundo habrá tenido ya, porque es la más sencilla. Entonces, esa idea la escribes en un papel, no digo que sea mala, pero la escribimos ya y la descartamos y pasamos a otra idea. Y vamos escribiendo todas las ideas. Y cuando lleguemos a las últimas 3, ya nos va a costar mucho. Ya hemos agotado las 7 que eran los 5 iniciales, que eran las relativamente fáciles. Las últimas 5 hay que pensar, hay que ser mucho más creativo. Y ese es el ejercicio en el que intentamos ser más creativos cuando empiezas a hacer cosas más interesantes, ¿vale? Por eso, si tú eres capaz de escribir 10 ideas diferentes, te sorprendería cómo las últimas parecen ser más interesantes que las primeras, ¿vale? Pero si no hacemos este ejercicio, nos quedamos con las primeras, seguramente no exploramos todos los posibles caminos que podríamos llegar a ver, ¿vale? Si otro truco que podemos utilizar es si el juego que tenemos que crear tiene que partir de una idea, y de hecho yo os daré una idea para el juego que tenéis que hacer, no os caséis con el primer concepto que te venga con esa idea. Es decir, yo he participado en muchas game jams y obviamente siempre nos han dado una idea, un tema para desarrollar este juego, y suele pasar que, bueno, por ejemplo, el juego es olas. Eso me pasó hace un par de años para la Game Jam, la Global Game Jam del 2017 creo que era, que el tema era ola. ¿Qué pasó? Ola me refiero a wave en inglés. Que mucha gente fue directo al concepto de un juego de piratas, ¿no? Porque si son olas, pues es un juego en el mar, y si son un juego en el mar, pues tienen que haber piratas. Y bueno, pues sí, habían como tropocientos mil juegos de piratas que no aportaban gran cosa.
Eh, yo, por ejemplo, partí de la idea, también se me ocurrió mucho relación con el mar, pero al final me alejé un poco y al final hice un juego en el que eran ondas de radiofrecuencia y el juego era más de que tú eres un operador de radio, que tienes que utilizar la radio para comunicarte con otras personas, ¿vale? O sea, intenté alejarme un poco de la idea básica y probar diferentes conceptos de onda en este caso, ¿vale? Y lo mismo pasará con la práctica que tengáis que hacer vosotros. Si os doy un tema, no vayáis directamente al primer concepto que os venga. Tratad de ver si le podéis dar un poco la vuelta, encontrar diferentes enfoques que pueden ser más interesantes. Eh, Más cosas. No pasa nada por tener ideas muy grandes. O sea, si tú quieres hacer un juego increíble, muy guay, pero como no vas a poder desarrollarla, simplifícala. ¿Vale? O sea, tú puedes empezar con una idea muy grande, pero ve quitándole todo lo que no sea realmente importante y al final quédate con lo que es el core de esa aplicación. De hecho, por ejemplo, en juegos como Fez, uno de mis juegos favoritos, el creador decía que él había puesto en el juego que hubiesen monstruos que tienes que ir destruyendo en el juego. Pero para los que habéis jugado al juego, sabéis que en el juego Fez no hay monstruos. En la versión final del juego que el desarrollador sacó, se dio cuenta de que esos monstruos que habían por ahí que tienes que destruir no aportaban gran cosa al juego y optó por quitarlos. Toda una parte que había programado, toda una mecánica que había de punta a punta del juego, la quitó. Y es un juego ahora en el que tú te paseas por un mundo en el que no hay ningún tipo de monstruos y te da una sensación de tranquilidad que aporta muchísimo a ese juego. Por eso es, a veces queremos tener miles de cosas, pero a veces quizá la idea es muy grande. Si le quitamos varios elementos, nos quedamos con algo más core y funciona mejor. ¿Vale? Lo de siempre, evitar los temas saturados, que eso es algo que siempre insisto mucho, lo que he dicho antes, hacer un juego ambientado en una nave espacial con aliens, o hacer una ciudad abandonada con zombies, o hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial contra nazis, son temas que están súper saturados. Sí, se puede hacer un buen juego con esos temas, seguramente, pero ya lo han hecho tanta gente que no vas a atraer mucho ya a la atención de los jugadores. Si por el contrario haces un juego ambientado, pues yo que sé, en un cementerio, como es el Graveyard Digger, que es una persona que tiene que cuidar un cementerio, por ejemplo, pues mira, es un juego que ya parte de una idea diferente. De hecho, después os enseñaré varios juegos que parten de ideas más originales. Cualquier cosa que se salga de las zonas más trilladas, seguramente será algo más atractivo para los jugadores. También llévalo a un tema que tú conozcas. Si yo hago un juego sobre fútbol y a mí no me gusta el fútbol, pues seguramente será un desastre. Si por el contrario hago un juego de un tema que me encanta a mí, pues yo que sé, me gusta mucho, yo que sé, la escalada, pues hago un juego de escalada, seguramente tendrá mucho más interés. ¿Vale? Eh, ok, yo siempre animo a la gente a que se aleje un poco de los temas más trillados de los juegos. Es decir, todos los juegos son de matar, destruir, saltar de un sitio a otro y llegar al final. Ok, pero hay más temas. Se pueden encontrar más temas. Un poco lo que decía antes sobre los juegos de los 8 bits de la era de los 90, de los 80. No habían muy claros cuáles eran los temas que se podían hacer y la gente probaba ideas más locas. Yo siempre animo a la gente a intentar hacer temas más originales. ¿Vale? Y por último, en, eh, añade siempre, bueno, yo siempre animo, no pasa nada por copiar un juego que ya exista, ¿vale? Todos lo hemos hecho y es el camino adecuado para empezar a desarrollar un videojuego, es empezar copiando los juegos que ya existen, pero yo siempre animo a la gente, si puedes, añádele algo original a ese juego. Es decir, coge algo que ya exista, pero adáptalo a tu gusto y quizá adaptándolo consigues algo más interesante. Vale, y finalmente he hecho aquí una especie de compendio de diferentes temas interesantes de juegos. Por ejemplo, en esta lista que veis aquí son juegos que yo creo que rompen un poco con los preceptos básicos que tenemos de cualquier videojuego. Por ejemplo, el Democracy, este juego de aquí, eh, es un juego que se basa principalmente en tú eres un gobernante y tienes que ir emitiendo leyes y ver cómo las leyes afectan a la comunidad de votantes tuya. Y me parece una idea muy original. O por ejemplo, juegos como Papers, Please, que para mí son uno de mis juegos favoritos, en el que jugamos con el concepto de la burocracia y cómo al final una persona es un eslabón dentro de un sistema muy grande. O por ejemplo, juegos como el Pontifex o el Bridge Construction Sex, son juegos de construir puentes, pues juegas más con el concepto de ingeniería. Los juegos de gestión, en este caso, por ejemplo, el Prison Architect, que tienes que gestionar toda una cárcel. Por ejemplo, Everything, que es un juego que se centra mucho en filosofía, no sé, como un poco la relación tuya con el universo, de una manera muy bonita además, lo recomiendo bastante. Y bueno, cualquier idea que pensáis siempre se puede encontrar una manera de convertirlo en un videojuego. Vale, entonces, por ejemplo, esta compañía se llama Sacktronics. Hace juegos siempre como partiendo de ideas muy locas, como por ejemplo un videojuego en el que tú tienes que diseñar circuitos electrónicos para una empresa.
¿vale? Entonces, ellos han conseguido ganar un nombre en el mundo de los videojuegos porque hacen juegos que nadie se espera que se podría hacer un juego a partir de esa mecánica. Así que bueno, simplemente lo comento porque es bueno salir un poco de las zonas más habituales. Y por último, comunidades. Cuando hacemos un videojuego es un proceso complejo y nos vamos a encontrar durante muchos momentos un poco solos, desarrollando y pensando nuestras ideas. No está de más de vez en cuando acercarnos a alguna comunidad de gente que ya esté desarrollando juegos para inspirarnos, para ver cómo abordan ellos la problemática, para encontrar gente con la que hacer equipo, etcétera, ¿vale? Yo aquí he puesto algunas de las comunidades que a mí me parecen más relevantes dentro del mundo de los videojuegos, desde por ejemplo la Independence Games Festival, que es el festival más importante de juegos independientes, por ejemplo también Itch.io, que es una página parecida a Steam en la que tú puedes comprar juegos hechos por gente así amateur y hay juegos muy creativos aquí dentro. O por ejemplo la comunidad de Pico 8, que es una plataforma para hacer juegos muy simples, que es súper grande y hay un montón de gente desarrollando juegos para esa plataforma. O este foro, TICSource, que es uno de los foros más importantes para el desarrollo de juegos independientes. ¿Vale? Entonces, de cara a pensar vuestro juego, si vamos a hacer un juego 2D, quizá ya es bueno que empecéis a plantearos cómo queréis organizarlo. Por ejemplo, si queréis que sea un juego 2D visto desde lateral, en isométrico, si queréis arriesgaros a intentar hacer un juego con una perspectiva así como si fuese en primera persona, cenital, más en el estilo de RPG o con planos fijos, ¿vale? Partiendo ya de esta idea, tú puedes tener una idea más clara de cómo quieres que sea tu juego. Y también a nivel visual, cómo queremos representarlo. Si vamos a utilizar pixel art, si vamos a hacer dibujos, cosas hechas dibujadas a mano, si vamos a trabajar con algo más vectorial, si algo muy minimalista, o por ejemplo trabajaremos con algo más pictórico, o incluso, por ejemplo, usando fotos, que es una técnica que también funciona bastante bien. ¿Vale? Y por último, os pongo aquí un listado de juegos que me parecen muy interesantes porque con muy poquito han hecho mucho, ¿vale? Os recomiendo encarecidamente que miréis el tráiler de Baba Is You, es un juego increíblemente original a nivel de concepto, o también a nivel narrativo, Undertale es un juego que ha barrido porque parte de una premisa muy simple, pero a nivel la historia que te va contando se te engancha muy rápidamente. Super Hexagon, un juego que parte de una idea súper simple y la explota de una manera brillante, y además con una comunicación muy fuerte con el audio del juego, con la música. Dwarf Fortress, que es este juego que comentaba antes, un juego con una considera como uno de los juegos más complejos que existe y es muy interesante porque han conseguido hacer un juego que visualmente sea muy simple y mecánicamente sea súper complejo. Kingdom es un juego que siempre recomiendo más que nada porque es un juego que se puede jugar solo con 3 botones. O sea, tienes un botón de ir hacia la derecha, un botón de ir hacia la izquierda y un botón de tirar una moneda al suelo. Y a partir de esa mecánica tan simple, construir un juego muy complejo con un montón de posibles caminos que tú puedes seguir a nivel de cómo gestionar todo el juego. Y por último, el Papers, Please, como he dicho antes, un juego que juega con la burocracia como elemento principal y con la moral de cada persona a nivel individual. Es muy interesante ver estos juegos por separado porque cada uno tiene algo bastante increíble. ¿Vale? Y por último, si queréis inspiraros, no solo os inspiréis de otros juegos, también podéis inspiraros de otras fuentes, como juegos de mesa, series de televisión o cosas más visuales. ¿Vale? Si os interesa todo el tema de desarrollar juegos así rápidamente, yo recomiendo siempre que participéis en algún tipo de Game Jam, ¿vale? La primera práctica va a ser un poco una Game Jam, pero si queréis os pasaré información de diferentes sitios que podéis encontrar por internet, ¿vale? Y por último, tengo la sensación que he dicho lo de por último demasiadas veces ya. Hay un par de charlas muy interesantes que tocan la parte de crear un videojuego no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más emocional. Yo creo que es interesante que todos que desarrollemos juegos entendamos la complejidad que hay detrás, ¿vale? Entre ellas esta charla, por ejemplo, en el que habla de las partes más complejas de hacer un juego, ¿vale? Y bueno, eso es todo por hoy. Quería que os entendáis mucho el concepto de que el juego al final es un medio, no es un fin en sí, y que hemos de jugar con todos los elementos que tengamos a nuestra disposición, ¿vale? Así que con eso lo dejamos por hoy. Sé que ha sido muchas slides y es mucho material, pero ya la próxima clase ya entraremos en la parte más práctica de vamos a empezar a programar nuestro juego, ¿vale? No voy a poder volver tanto como me gustaría a todas las slides que hemos visto hoy, la parte más creativa, la parte más de gameplay, la que lo iremos recordando de vez en cuando, pero sí que es importante que si estamos en cualquier momento perdidos en lo que estamos haciendo, volvamos a estas slides y las repasemos para sacar ideas para el juego que estamos haciendo, ¿vale? Pues eso es todo, nos vemos en la próxima clase en la que ya empezaremos a programar algo. Un saludo.